Deseo saludarlos con la paz del Señor Jesucristo, deseando así también que su bendición sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y simpatizadores del Evangelio que nos estén sintonizando. Antes de entrar en lo que habremos de hablar, voy a hacer una breve oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, venimos ante ti en esta hora para darte gracias por todas las cosas que nos das, Señor, todos los beneficios que recibimos de ti cada día. Muchas gracias. Te pedimos tu bendición, tu dirección en todo lo que habremos de hablar, Señor, que seas tú. Unge mis labios y el oído de los que escuchan, Señor. En tu nombre santo te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Allí vamos a seguir hablando, como lo habíamos dicho la ocasión anterior, ¿verdad? La segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a releer algunos versículos. La ocasión anterior leímos todo el capítulo. Dice el primer versículo: pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. Y ahora, ¿qué es lo que no vendrá? El Señor Jesucristo. Sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Hasta allí. Decíamos la ocasión anterior, ¿verdad? Hacíamos énfasis al principio sobre los versículos, el versículo que comienza el apóstol, ¿verdad? Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Fíjese usted, es muy importante, ¿verdad?, mirar esto porque, bueno, ya de tiempo se ha enseñado al cristianismo que va a haber un arrebatamiento, y eso está correcto, la Biblia lo dice, pero el arrebatamiento que la Biblia dice va a suceder cuando el Señor venga. La iglesia vamos a salir ya en cuerpos glorificados a recibir al Señor en el aire, y no para quedarnos en el aire, sino para venirnos con Él a este mundo, porque Él viene a cumplir su promesa que hizo, ¿verdad?, de regresar otra vez. Él viene a establecer un reino de paz aquí en este mundo, un reino de paz por 1000 años, ¿verdad?, antes de entrar de lleno a la eternidad. Y la iglesia, hemos referido, ¿verdad?, las porciones que hablan en donde dice que la iglesia va a reinar con el Señor. Entonces, ¿verdad?, es muy importante que marquemos, ¿verdad?, este versículo, porque aquí dice: pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Porque nuestro recogimiento, o sea, el arrebatamiento, va a ser justamente cuando el Señor aparezca en las nubes. Entonces la iglesia vamos a ser arrebatados a recibir al Señor en el aire. Y eso es todo para unirnos con el Señor. Y hemos dicho que allí, en ese momento, se efectúa la boda, ¿verdad?, las bodas del Cordero. Como dice allí, mire, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, dice la Escritura
Dice el versículo 14, y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y los regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaros a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Fíjese. Entonces, el asunto de la cena del Señor, porque dice bien el verso 9, y me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Entonces, los que son llamados a la cena del Cordero, los bienaventurados son las aves, porque dice el verso 17, y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios. ¿Se fija usted? Así de que aún eso está cambiado en cuanto a lo que se le ha dado al cristianismo ya de siglos. Las bodas, ¿verdad?, es la unión con el Señor. Cuando lo vayamos a encontrar, cuando lo vayamos a recibir, lo que hace las bodas, la presencia corporal del Señor, así como lo fue cuando el Señor estuvo en la tierra. ¿Se acuerdan que hemos citado varias veces la porción en donde da razón que le dijeron al Señor: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Dijo el Señor: no pueden ayunar los que están de bodas. Y la boda allí la hacía la presencia corporal del Señor. Y entonces, de esa manera, la boda de la iglesia con el Señor no va a ser como se ha dicho, ¿verdad?, con una grande cena y qué sé yo, pero no es así. Ya dijimos allí, ¿verdad?, la cena del Señor, son invitados las aves que van a comer las carnes, porque ahí lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno leer las Escrituras, no nomás dejarnos llevar por lo bonito que se oyen las prédicas o enseñanzas que sean. Tenemos que mirar como los bereanos, hoy más que nunca. ¿Qué hacían los bereanos? Cuando el apóstol Pablo les predicaba, ellos miraban a ver si era cierto lo que decían las Escrituras. Y Pablo no se molestaba, antes se gozaba de que tuvieran interés, ¿verdad?, para darse cuenta de la verdad. Así también ahora nosotros hemos dicho, más en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligrosísimo. Entonces, regresando a la segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, ¿verdad?, ya enfatizamos sobre el recogimiento, ¿verdad?, que cuando el Señor viene es cuando se efectúa, ¿verdad?, ese arrebatamiento, ese recogimiento de la iglesia. ¿Para qué? Porque vamos a salir a recibir al Señor en el aire, para estar con Él ya por toda la eternidad, ya no separarnos de Él. Y esa es la boda, no es otra cosa más. Entonces, dicen los escritos aquí, el verso 2: no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Fíjese usted, cuando dice ni por espíritu, se está refiriendo, ¿verdad?, a una manifestación.
a una manifestación supuesta, ¿verdad? Que no es del Señor, sino que a veces pues es el demonio que se transforma en ángel de luz. Y entonces por eso tenemos que mirar las Escrituras, ¿verdad? Y luego cuando dice, estoy enfatizando, dice, cuando dice, estoy enfatizando el verso 2, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, o sea, por manifestación, ni por palabra, o sea, predicación, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Fíjese, eso cabe en el tiempo que fue escrita la carta, porque como hemos dicho, la razón que el apóstol escribió esta segunda carta a los tesalonicenses fue porque la primera carta la malentendieron. Los de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica, en otras palabras, entendieron, creyeron que el Señor, al hablarles el apóstol de la venida del Señor, creyeron que la venida del Señor ya era en esos días, al instante de esos días. Entonces, por eso el apóstol se vio la necesidad de escribir esta segunda carta para aclarecerles, y ahí es lo que está haciendo, aclarando que no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, para el tiempo que nosotros estamos viviendo, y hace siglos que se manifestó la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía no es otra cosa más que estar creyendo en la verdad, cambiar, hacer a un lado la verdad por las fábulas, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro habla de eso, ¿verdad? Cuando dice de la venida del Señor, dice que no hemos dado a conocer la venida del Señor siguiendo fábulas por arte compuestas. Allí lo dice en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo, déjenme decirles, no hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas. Es la segunda carta. Dice el verso 16 del capítulo 1 de la segunda carta: porque no hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue enviada de la magnífica gloria: este es mi Hijo amado, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y aquí está el apóstol, ¿verdad? Cuando esto sucedió, esto que está refiriendo aquí, el Señor, después de que se manifestó, que se dio a conocer con ellos, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, que no dijeran a nadie en la visión, hasta que se cumpliera, hasta que Él fuera a la cruz, derramara su sangre carmesí y resucitase. Entonces podían hacerlo. Por eso después lo primero que el apóstol, se acordó de esa cosa y escribió, y aquí estamos leyendo su carta, lo que escribió tocante, ¿verdad? Hablando de las fábulas. Por eso nos venimos para acá. ¿Qué es una fábula? Un cuento que no tiene fundamento, ¿verdad? ¿Cuántos cuentos se han dado? Que muy bonitos, muy atractivos, pero no dejan de ser puros cuentos, una fábula. Y entre las fábulas que hay dentro del cristianismo, pues está la mayor de todas las fábulas, podremos marcarla
es esa doctrina que enseña de que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la segunda venida del Señor. Eso no es así. Aquí lo estamos mirando en los primeros versículos, ¿verdad? Que es la venida y nuestro recogimiento a Él. Ahí es donde entonces es el cumplimiento de lo que Pablo habla y dice del arrebatamiento. En su primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que quién? Primero que los que no tienen esperanza, luego que se fueron sin esperanza de este mundo. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, con los que hayan de resucitar, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Fíjese usted, ahí está la palabra, recibir. Vamos a salir a recibir, ya no en estos cuerpos batallosos, sino en cuerpos glorificados. Vamos a salir a recibir al Señor, o sea, a encontrar al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, no en el aire, sino que con Él, reunidos ya para no separarnos de Él. Él viene, ya dijimos, viene aquí a este mundo a cumplir su promesa de que iba a regresar otra vez aquí. Ya no igual, su segunda venida ya no va a ser igual que su primera venida, sino que va a ser diferente, viene con poder y gloria. Y hay otros pasajes que nos describen, ¿verdad?, esa segunda venida del Señor, tal y como se va a cumplir. No es un día muy agradable. Se le ha dicho, ¿verdad?, decía el pastor, nuestro pastor o mi pastor, ¿verdad?, que mencionaba un día terriblemente maravilloso. Terrible para los que, habiendo oído el Evangelio, no lo hayan creído, o para aquellos que creyeron y se fueron y nunca regresaron para atrás. Va a ser terrible, pero maravilloso para todos los que hayamos creído, tanto los que se fueron y los que estemos en vida, o los que estén en vida cuando el Señor venga. Va a ser un día súper maravilloso, pero por el otro lado, terrible para aquellos que, como dije, que oyendo el Evangelio no creyeron a Él. Ahora, dice el apóstol, allí en donde estamos en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice: no os engañe nadie, dice el verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sino que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí son dos cosas: la apostasía. La apostasía, podemos decir con toda certeza que la apostasía, incluso cuando todavía estaban estos vasos especiales que el Señor escogió, hubo algunos, ¿verdad? Pablo, el apóstol, marca a Himeneo y Fileto como apóstatas. No lo refiere así exactamente como apóstatas, pero así, ese era el título que, ¿por qué? Porque estando en la verdad, se fueron andaban predicando, andaban enseñando que ya la resurrección era hecha, ¿verdad? Y no era así. Pablo los marcó a esos dos.
pero seguramente otros también hicieron lo mismo en el principio, pero viene a manifestarse en una manera ya abierta la apostasía en el año 325, como lo hemos dicho y lo referíamos la ocasión anterior. Constantino, el emperador Constantino, o en la historia dice que él dijo que había tenido una visión en donde miraba, ¿verdad?, una espada, con una espada y una cruz, y entendió que la cruz, pues él la entendió como decir el Evangelio, y confesó haberse hecho cristiano, pero en la historia no lo da con exactitud en esa manera, porque es como todos a través del tiempo, en estos tiempos inclusive, ¿cuántos son los que dicen que se entregan al Señor y son de puros labios? Porque cuando uno se entrega al Señor debe haber un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Y para seguir siendo cristianos, pues tenemos que seguir siendo fieles al Señor, ¿verdad? Que no nos confundamos con el mundo. Por eso el apóstol Juan dice en su carta: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo quiero ser de esos, ¿verdad? Y yo sé que no nomás yo, hay otros más también por todo el mundo, oiga, que quieren servirle al Señor como el Señor manda, y para eso tenemos que estar al tanto con la palabra del Señor. Entonces, la apostasía se manifestó en el año 325, porque fue allí donde se partió al Señor en tres partes, ¿verdad? En tres partes, y fue allí donde se dio a conocer, ¿verdad?, una doctrina que no lo digo para menospreciar. Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad?, que no han tenido el entendimiento, que Dios los ayude a entender que no hay una Trinidad. Si la Trinidad fuera una verdad, entonces, ¿no cree usted que los apóstoles la hubieran mencionado? Yo creo que sí. Pero esa doctrina fue el fruto de ese concilio que se llevó a cabo en la ciudad de Nicea. Allí fue en donde ese concilio sacó esa enseñanza, salió de allí. Entonces allí, por eso decimos que allí se manifestó la apostasía abiertamente. Después vinieron otros concilios, y cada concilio traía, ¿verdad?, el resultado de cada concilio era una torcedura en las escrituras, en las doctrinas. Por eso el apóstol, cuando estuvo en vida, fue muy centrado, ¿verdad? Le dijo a su hijo Timoteo, ¿verdad?, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y cuando lo envía en una misión, le dice también al que envió, diles que no enseñen otra doctrina. Y entonces nosotros tenemos que asegurarnos que la doctrina que estamos creyendo y que estamos voceando como pastores sea la verdadera doctrina que se dio en el principio. Tenemos la palabra profética más permanente, como dijo el apóstol Pedro, a la cual estar atentos como una torcha que alumbra lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones, ¿verdad? Y pues oiga las palabras del Señor. Yo recomiendo a todos ustedes que me están escuchando, traten de que la versión que ustedes usen
sea la antigua, busque una versión antigua, porque las versiones revisadas están revisadas y los revisadores de esas versiones tenían una mente futurista y acomodan las escrituras al futurismo, a la enseñanza futurista. ¿Qué enseña el futurismo? Pues ya lo hemos repasado muchas veces, ya lo hemos referido. Entre todas las cosas que enseña que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la segunda venida. Y aquí estamos mirando que no es así. La iglesia va a ser arrebatada cuando el Señor venga, cuando el Señor aparezca en las nubes. La iglesia vamos a salir en cuerpos glorificados a recibir al Señor. Y ahora, enseguida, ¿verdad? Esa es lo que enseña, no es todo lo que enseña la doctrina futurista, sino que enseña, pues sí, que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes a las bodas, y ellos hacen una boda muy fuera de lo que dice la Escritura que va a ser la boda. Y ahora 7 años allá de bodas, y aquí se desata una gran tribulación, o la gran tribulación, y no es así. La iglesia del Señor Jesucristo, el Señor los apercibió desde el principio, aquellos que estaban en el principio, y les dijo, y ahora también nos dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la persecución, la tribulación a la iglesia cubre todos los 3 años y medio de la 70ª semana, cubre todo el tiempo de la gracia, porque hemos dicho, ¿verdad? La semana 70, la primera mitad de la semana las usa el Señor en su ministerio terreno, y luego después de la mitad, la otra mitad la estamos usando ahora, pero ya no es una semana, una mitad de la semana 70 literal, sino que la parte, los 3 años y medio de las 70 semanas se convierten en simbólicos, esos 3 años y medio. Por eso está la expresión tiempos y la mitad. Es el tiempo. Nosotros estamos en el fin de la segunda mitad de las 70 semanas, la última parte, porque no son literales, ¿verdad? Entonces, oiga, dice el verso 3: no se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? Ya dijimos, no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía. Ahora ya estamos diciendo que la apostasía ya hace siglos vino. ¿Qué trajo la apostasía? Una de las principales cosas que les dije que había traído esa doctrina que ahorita se cree, y que son muchos los hermanos sinceros, con un corazón sincero, la han abrazado, la doctrina trinitaria. Yo creo que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y mire usted lo que la Biblia nos dice, el verso 16 de este capítulo 2: y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuela en nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Se fija? No está diciendo el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, pero comienza diciendo: y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Ahora tiene una explicación la Biblia, una explicación más detallada, ¿verdad? ¿Cómo está
que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Cómo está? Tenemos aquí la Biblia, vuelvo a repetir, nos habla detalladamente. Ya hemos hablado en otras ocasiones de ese tema, ¿verdad? Pero ahora nomás lo estoy refiriendo por lo que estamos aquí. Dice que, y luego dice, después de que dice, no se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el apóstol personifica el espíritu del anticristo, que no es otro más que el mismo demonio, porque es Satanás el que se opone contra Dios, pero no es solo. Él toma aquel que se presta, lo que Juan refiere en su primera carta: hijitos, sabemos que es el último tiempo. Miren lo que dice la primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 2, el verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente se han comenzado a hacer muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Fíjese cómo los etiquetea el apóstol Juan. Les pone una etiqueta ¿de qué? De anticristos. Y no lo refiere como uno solo, sino que aquellos, pero el espíritu es un espíritu que no es otro más que el espíritu de Satanás. En el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Se fijan lo que explica? Ahora dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Entonces, el anticristo ya se manifestó. Ahora, cuando dice acá, regresando a los tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estabas todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué era? ¿A qué se refería el apóstol cuando dijo esto? Esto se refería, ¿verdad?, al ministerio de esos vasos especiales. Pablo, cuando se despide de Éfeso, el libro de los Hechos, capítulo 20, entre sus versículos dice: yo sé que después de mi partida vendrán sobre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, y de vosotros mismos se levantarán quienes lleven gente tras sí. Entonces, ya allí el apóstol dice, entonces lo que impidía no era otra cosa más que el ministerio de aquellos vasos especiales que el Señor escogió. Dejaron de ser el último que quedó, que murió de anciano, fue Juan, pero todos los demás apóstoles murieron siendo mártires. Y este Juan fue el único que quedó,
y se murió de anciano. Entonces, oiga, entre su tiempo descubre el apóstol aquel llamado Diótrefes, porque decía, Diótrefes que habla, que ama el primado, no nos recibe, ahí está en la carta del apóstol Juan, en la tercera carta. A ver, la segunda carta dice, a ver, si es la tercera, los cuales, porque ellos perdieron, dice estas ahí está, el capítulo 9, yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes que ama tener el primado, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Fíjese usted, ahí estaba el espíritu que después que Juan dejó de vivir, entonces después la historia del cristianismo da razón de que ese espíritu volvió otra vez y empezaron las iglesias de aquel tiempo a debatir quién era el mayor entre ellos, ¿verdad? Porque he dicho, paréceme que fue el patriarca de la iglesia de Constantinopla, el que dijo, se eligió o se autonombró como el mandamás entre ellos, y alguien no me recuerdo cuál fue con exactitud, pero fue uno de entre ellos allí, porque creo que fue el de Constantinopla el que lo reprendió, hasta lo llamó anticristo. El de Roma lo reprendió y le llamó anticristo, y después al último Roma dijo, el que estaba en Roma dijo, señores, aquí estamos en la sede de donde está el imperio romano, la sede del imperio romano. En Roma estaba la sede del imperio romano. Entonces dijo, a nosotros entonces, por esta causa de ser los que estamos aquí en Roma, a nosotros nos pertenece el primado. Y allí comenzó entonces ese espíritu se fortaleció, y oiga, ¿qué diremos más? Ahí usted agréguele, busque en los libros de historia y en la palabra del Señor, en dónde está ese espíritu hoy. No está nomás en una persona, no está nomás en un lugar, se ha desparramado por todo el mundo. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. El tiempo nos ha llegado y pues hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Vamos a ver si le damos otra revisión, ¿verdad? Porque hay otras cosas que hay que referir de este capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses, importantes, que miremos, que nos fijemos. Mi deseo es que el Señor los bendiga mucho, y entonces la siguiente ocasión estén atentos para el domingo, ¿verdad? Escuchen otra vez la continuación de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Mi nombre es el pastor Josué Nava, aquí en Woodburn, Oregon. Mi dirección es el P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios les bendiga.